Apreciados amigos, sean nuevamente bienvenidos a su maravilloso programa ¿Qué dice la Biblia? En el libro Conflicto de los Siglos dice: una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Por eso, con justa razón, Richard Baxter expresó: apresura, oh Señor, ese día bendito. A continuación, en este estudio sobre la venida de Jesús, lo vamos a desarrollar en forma de preguntas didácticas. Y vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? San Juan 14, del 1 al 3. Nosotros sabemos que la Biblia tiene más de 3,000 promesas, pero una de las más maravillosas es la que está en San Juan 14, del 1 al 3, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí podemos encontrar esta maravillosa promesa. Jesús dijo: vendré otra vez. Y algo que me llama mucho la atención es que el texto bíblico también agrega que el Señor desea tener a sus hijos donde Él está. La segunda pregunta de nuestro estudio es: ¿cómo debemos considerar esta promesa? En el libro de Tito, el capítulo 2, el versículo 13, dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al ver el rotundo fracaso de todos los recursos humanos para resolver los problemas de nuestra civilización agonizante, es consoladora y animadora la seguridad de que el advenimiento de Cristo aportará la solución cabal a todos los problemas de la sociedad y del hombre. La eliminación de todo rastro de injusticia, la supresión de todo dolor, el fin del sufrimiento y la muerte, y el establecimiento de un reino ideal sin sombras ni temores, es la razón las razones por las cuales es bienaventurada la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Nuestra tercera pregunta es: ¿en qué forma regresará Jesús? Mateo 24:30 nos dice una respuesta muy clara. Dice la palabra de Dios: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿cómo será la venida del Señor? En las nubes de los cielos y con gran poder y gloria. De esa manera vendrá el Señor Jesús ahora. La cuarta pregunta de nuestro estudio es: ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? Una respuesta muy contundente está en Apocalipsis capítulo 1, su versículo 7, donde dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos vamos a poder mirar la venida de nuestro Señor Jesús cuando Él regrese por segunda vez. Pero otra pregunta muy interesante en relación a la segunda venida de Jesús es: ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito del regreso de Jesús? En San Mateo capítulo 16, versículo 27, dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que el propósito de la segunda venida de Jesús es pagar, recompensar a cada uno, a cada ser humano, conforme haya hecho, conforme sus obras. La quinta pregunta de nuestro estudio es: ¿qué sucederá con los muertos justos?
En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 16 tenemos la respuesta a esta pregunta. Dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos que cuando el Señor Jesús vuelva, los muertos justos resucitarán. Estamos viviendo en un tiempo bastante complicado de pandemia, donde muchos de nuestros seres queridos o amigos han fallecido siendo cristianos. Y qué alentador es saber que cuando Jesús venga, nos vamos a encontrar con ellos, porque el Señor Jesús los levantará. Nuestra sexta pregunta es, ¿a dónde irán los justos? Aquí mismo en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, ahora el versículo 17, dice la palabra de Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Apreciados amigos, hemos aprendido en este texto bíblico que cuando Jesús vuelva, los muertos justos y los que estemos vivos y hayamos sido fieles al Señor, seremos arrebatados y seremos llevados para estar con nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa promesa hemos estudiado. Pero ahora, ¿qué debemos de hacer? Después de haber estudiado este tema, quiero sugerirles lo que debemos de hacer. En primer lugar, amar la venida de Jesús. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces nosotros debemos de amar la venida de nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, también quiero proponerles que nos preparemos para estar listos. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. En otras palabras, se prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en tercer lugar, quiero proponerles que mientras esperamos al Señor Jesús, colaboremos en la predicación del Evangelio. Dios nos ha dado una linda misión que hacer mientras le esperamos, mientras aguardamos su segunda venida. Él dice en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En cierta ocasión, un pastor de iglesia fue invitado a visitar a un enfermo. Al llegar a casa del anfitrión, observó la escena triste y lamentable. El hombre sufría una extraña enfermedad. Al pasar el tiempo, su cuerpo se había encogido. Esclerosis lateral amiotrófica. Al saludarlo, expresó una pregunta. ¿Cómo está mi estimado amigo? Y el hombre convaleciente respondió, mi estimado pastor, cada día mi fe es más fuerte en Jesús y anhelo el día glorioso para encontrarme con Él. ¡Qué impresionante actitud! En lugar de que el pastor animara al enfermo, el pastor salió fortalecido al ver la fe de este hombre ante tal situación.
Con esta misma actitud, tenemos que abrazar la esperanza de la venida de Jesús. Aún en medio de vicisitudes de la vida, aún en medio de esta pandemia, podemos decir, aún hay esperanza. Recuerden, queridos amigos, la segunda venida de Cristo es un hecho indiscutible y nuestra preparación espiritual nos resulta sumamente indispensable a fin de no encontrarnos entre los atemorizados que dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Sino, ojalá que nuestra experiencia pueda ser estar entre la multitud feliz que con inexplicable alegría clamarán de manera jubilosa y dirán, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hoy quiero invitarles para que juntos podamos resolver en nuestra vida y tener la experiencia de expresar nuestra decisión. Ojalá que nuestra decisión sea, creo en el segundo advenimiento de Jesús. Quiero prepararme para estar con Él en el cielo. Que el Señor les bendiga.